Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió la decisión hoy de la Corte Suprema que limita las acciones de los jueces en contra de sus acciones ejecutivas. El mandatario busca restringir, entre otras cosas, la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una medida que fue rotundamente rechazada por varios jueces de la Corte al considerar que deja miles de niños en un limbo jurídico. Y en respuesta, la Corte Suprema limita ahora las acciones para bloquear órdenes del Ejecutivo, lo que da luz verde al presidente para continuar con estas acciones que criminalizan a la migración y les deporta a los migrantes a países terceros, como es el ejemplo de los venezolanos enviados a El Salvador. Esto permite a Trump continuar con sus promesas de eliminar la financiación de la ciudad de Santuario, suspender el reasentamiento de refugiados, congelar fondos gubernamentales, prohibir que los contribuyentes paguen cirugías transgénero, es decir, una gran cantidad de acciones que desde el Ejecutivo y por decreto se han realizado en los últimos meses. Vamos a abordar el tema. Antes de esto, debo recordarles a través de nuestras redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Aquí tiene con el código QR para que usted pueda participar. Corte Suprema de Estados Unidos limita el poder de los jueces contra acciones políticas de Donald Trump y sus decretos presidenciales. ¿Cuál es la repercusión de este fallo para el país? Impunidad ejecutiva y autoritarismo. Se desmantelan controles judiciales contra Trump. Politización de la justicia o la justicia va a la criminalización de migrantes. Allí está las opciones. Si no ha participado puede hacerlo. Más adelante vamos a estar asociando todas las respuestas. Vamos al análisis. Me acompaña a la distancia Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político desde España. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Doctor, ¿me escucha? Bueno, tenemos allí un inconveniente de comunicación, pero vamos a ir viendo algunos análisis, algunos elementos que tienen que ver con este análisis. La decisión del tribunal de limitar la facultad de los jueces federales de primera instancia a emitir órdenes judiciales a nivel nacional, que va a tener, según los analistas, consecuencias inmediatas y de amplio alcance. Una decisión que no solo afecta la orden ejecutiva de Trump relativa a la ciudadanía por nacimiento, sino que también le anima a promulgar muchas de sus otras medidas políticas que se han visto temporalmente frustradas por la intervención de jueces en contra precisamente de las acciones por decreto de Donald Trump. Otras consecuencias se ven reflejadas en el caso de los niños nacidos en territorio estadounidense. Se les consideraría apátridas, sin ciudadanía, documentados. Y en efecto, estos niños serían castigados o relegados como miembros de la segunda y la tercera categoría en Estados Unidos. La revocación del derecho a la ciudadanía por nacimiento pondría una carga injusta en todos los estadounidenses, eliminando una fácil prueba del estado de ciudadano a través del certificado de nacimiento. Esto se reemplazaría con un oneroso proceso para conseguir el historial familiar y producir también la documentación de la relación sanguínea. Es decir, todo un proceso que dejaría, por supuesto, por fuera a muchos hijos de migrantes en torno a esta polémica decisión que ya calificó Donald Trump como victoria gigantesca, este fallo de la Corte Suprema que limita el poder de los jueces que bloqueaban de alguna manera estas órdenes ejecutivas. El espaldarazo a Donald Trump al limitar el poder de los jueces inferiores para bloquear estas acciones, aunque el fallo, como decimos, no activa de inmediato su controvertida orden para negar la ciudadanía a hijos de migrantes en situación irregular, pues de alguna manera sí allana el camino para futuros intentos del presidente de restringir derechos mediante los decretos ejecutivos. Y no solamente lo que esté realizando el presidente de los Estados Unidos el día de hoy, sino cualquier otro mandatario que en el futuro también desee hacer algún tipo de estos decretos. Se trata de una determinación que viene tras la batalla legal sobre la medida de Donald Trump
de esta ciudadanía por nacimiento desde hace ya un tiempo. Y vamos a seguir tratando de comunicarnos. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político desde España. Doctor, ¿me escucha? Estoy escuchando. Se corta un poco la llamada, pero te escucho. Bien. Mira, sí. Desgraciadamente yo veo esto como una victoria enorme para el presidente Trump en sus esfuerzos de concentrar el poder en su persona, en el poder ejecutivo, y quitarle el poder a las Cortes y al Congreso. En otras palabras, gobernar a través de decreto presidencial y no a través de leyes del Congreso, y quitarle la potestad a los jueces de pararlo, diciendo de que cuando dictan de que algunas de sus medidas son inconstitucionales, y tratan a través de un interdicto universal de parar la implementación de esas acciones. Sí, doctor, preguntarle en la práctica, ¿no? ¿Cuál es el panorama, por ejemplo, para grupos de derechos civiles, organizaciones sociales o simplemente cualquier individuo que jurídicamente busque contravenir las políticas que considera inconstitucional o perjudiciales en los Estados Unidos? A nivel individual, todavía la persona puede ir ante un juez, expresar su petición de que la medida del presidente afecta en una forma indebida, y esa medida, pues a esa persona, el juez individualmente le puede dar el amparo. Pero lo que no permite la Corte Suprema ahora es que el juez amplíe su dictamen para que sea un interdicto a nivel nacional y que separe el uso del decreto presidencial a nivel nacional. Pero obviamente con todo esto se está también trastocando de alguna manera pues las libertades en torno a el nacimiento de las personas nacidas, hijos de inmigrantes. ¿Cómo se va a ver afectado, según sus palabras, esta población? No puede, siempre utiliza el tema de los inmigrantes para tratar de ir cortando derechos constitucionales a las personas que menos afecto tienen en Estados Unidos. Él ha hablado de una forma muy denigrante de los inmigrantes y de los indocumentados, y desgraciadamente está teniendo efecto. Precisamente algo que, como decíamos, va más adelante a permitir o va a tener de alguna manera la posibilidad de que Donald Trump tenga mayores herramientas para poder llevar esta política antiinmigrante. ¿Cómo está viendo también esas medidas, la posibilidad y el alcance que puede tener no solamente para los que están allí, sino, por supuesto, las personas indocumentadas? Bueno, tenemos allí un inconveniente. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político, las consecuencias de lo que puede ocurrir luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya, por supuesto, amparado de alguna manera o haya validado de alguna manera pues estos pedidos de Donald Trump en torno al sistema procesal de los Estados Unidos sobre lo que tiene que ver con esta posibilidad de que los nacimientos que se den en los Estados Unidos por parte de personas inmigrantes no tengan efecto. Vamos a despedir la primera parte del programa. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, continuamos analizando este tema de los Estados Unidos en el mundo desde el sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos analizando el tema en Estados Unidos. La Corte Suprema se alinea con el presidente Donald Trump, le permite tomar medidas para implementar una propuesta de poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, incluso si las impugnaciones legales a la constitucionalidad de esa medida prosiguen en otras regiones. La Corte aceptó la solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de 3 medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington. Estas medidas habían detenido
la aplicación de una directiva presidencial que buscaba restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, una decisión que limita ahora el uso de estas medidas cautelares a nivel nacional o universales, una herramienta judicial que se había vuelto más frecuente para bloquear de alguna manera las políticas del Ejecutivo. El fallo no aborda la constitucionalidad subyacente de la orden de Trump, pero debilita las herramientas legales, según los analistas, que la bloqueaban a nivel nacional. Es lo que abordamos el día de hoy. Eloy Abel Arcia, abogado de inmigración, doctor jurídico, fundador de Arcia y Asociados, firma hispana más grande en Nueva York. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo con nosotros. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Bendiciones. Igualmente para usted, doctor, ¿cuál es el alcance de este fallo, las consecuencias en los Estados Unidos? Si bien no se refiere a la Corte Suprema explícitamente a la constitucionalidad o no de las medidas de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, pues igual trastoca indirectamente el tema y hay preocupación, ¿sí? ¿Qué consecuencias observa usted como abogado? Así es, pero mira, vamos a explicarle a todas las personas que están viendo, escuchando, que siguen este tema. El país acá tiene 50 estados o provincias, como le quieras llamar. Lo que ocurrió hoy es que la Corte Suprema realmente lo que dijo es que esta práctica que se estaba utilizando, en donde en un estado o una provincia se tomaba, la Corte daba una orden deteniendo una política del presidente Trump y que se estaba entonces utilizando como una sábana en todo el país, que esa práctica es incorrecta. Esa fue la decisión de la Corte. La Corte no ha tomado ninguna decisión con respecto a si es constitucional o no es constitucional la orden ejecutiva tomada por firmada por el presidente Trump hace algún tiempo. Aclaremos algo. La forma correcta como se deben hacer las leyes es que el Congreso, el Senado, firme y escriba órdenes y que entonces el presidente las firme aprobándolas. Pero eso no es lo que está haciendo el presidente Trump. Él está tomando, lo puede hacer, pero lo está haciendo muchísimo, más de la cuenta, escribiendo cosas ejecutivas, órdenes ejecutivas. Entonces, ¿qué han hecho? Las personas, los adversarios, han corrido a las cortes en diferentes estados y provincias del país obteniendo órdenes para detener eso, pero las han estado utilizando para toda la nación. Hoy la Corte Suprema dijo no. Esa orden donde el juez federal de primera instancia dice que esta orden ejecutiva no es válida, puede que esa orden la utilices acá en tu provincia, pero no en todo el país. La Corte Suprema dejó abierta la puerta para que un mecanismo muy parecido que se llama class action, que es una demanda a nombre de todos, se haga y que obtengan los mismos resultados, aunque sea un tecnicismo. El presidente Trump lo está celebrando como un gran éxito, pero en realidad es sencillamente que debe haber un cambio de cómo se hace esa oposición a esos intentos de él de quitar la ciudadanía a los niños de hijos inmigrantes. Se va a cambiar de este proceso a otro proceso. Es un proceso que ha tenido, como decíamos, mucha preocupación. Y preguntarle también, doctor, porque hay en la práctica, digamos, mucha incertidumbre, ¿no? Si los jueces de distrito no tienen ya la competencia, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una persona perseguida, una asociación de migrantes, alguien que busca de alguna manera amparo o que jurídicamente quiera tomar alguna acción contra el gobierno? Lo puede seguir haciendo, pero el mecanismo ya no va a ser el mismo. El mecanismo es un class action suit. ¿Qué quiere decir? Es una demanda a nombre de una persona que representa a un grupo grande de personas. Entonces ahí el juez de la Corte de primera instancia de distrito tiene que entonces decidir quiénes podrían ser afectados por esa orden. Eso va a seguir. Es más, les anuncio y les comento que horas después de que la Corte Suprema de Justicia en Washington tomó esa decisión, pues invalidando el efecto de una orden de un juez a todo el país, la Corte misma en esa decisión dijo que dejaba la puerta abierta para las detando y bailando y celebrando
pero en realidad es un tecnicismo. Sí, es una victoria para él, política, puede decir, la Corte Suprema está reconociendo que todo lo que yo hago me lo quieren bloquear de una forma incorrecta. Sí, es cierto. Pero el efecto de sus políticas hechas por órdenes ejecutivas van a estar chocándose con las demandas de class action en todo Estados Unidos. O sea que el resultado al final no va a ser ningún resultado de importancia. Ningún resultado favorable, pero efectivamente que, como decíamos, y teniendo en cuenta, como usted sabe, pues la retórica de Donald Trump genera incertidumbre en la población, genera incertidumbre tanto en la población migrante como en la población que tiene hijos que están naciendo en este momento y que pueden de alguna manera sentirse agobiados por esta situación. ¿Cuál es el mensaje entonces en ese caso? Bueno, mira, lo que tú has dicho, lo que ustedes están diciendo es 100% correcto. El presidente Trump y su administración, el régimen, trabaja siempre con un efecto psicológico, mensajes, porque sabe que eso produce resultados entre la población más vulnerable. Pero en realidad, en el tema que importa, que es si los hijos de las personas sin estatus legal no van a ser ciudadanos, nada ha cambiado, siguen siendo ciudadanos. Cualquier persona que es afectada en cualquiera de los 50 estados de la nación puede hacer esas demandas, pero ahora serán por medio de class action suits, que es distinto a lo que estaban haciendo, porque ninguna corte ha determinado si es constitucional o no el eliminarle la ciudadanía a niños de personas sin papeles. Y quiero que sepan que conseguir eso sería muy, muy difícil. Para eliminar la ciudadanía norteamericana a niños nacidos en Estados Unidos en contra de la enmienda número 14 de la Constitución, requeriría que los congresos y de los 50 estados tomasen votos a favor de ello y que el Congreso de Estados Unidos, no por mayoría, sino por supermayoría, también lo hiciese. Pero recuerden que a veces la realidad no es tan importante como lo que parece. Y estas políticas de él han triunfado regando el temor, regando la ansiedad y provocando algarabía y terror entre la población inmigrante. Por eso, doctor, importante la aclaración sobre lo que sucede el día de hoy, porque más allá del tema, sí, vamos un poco más allá del tema de esta ciudadanía por nacimiento, los jueces no pueden bloquear al presidente Trump y muchos dicen que esto puede generar un caos, definir la decisión o las reglas del sistema procesal en los Estados Unidos, la capacidad de supervisión del Poder Judicial sobre las acciones del presidente. ¿Cómo entender eso también? Más allá, ¿no?, del tema que hemos abordado. Sí, bueno, es cierto. Ha habido una tendencia preocupante para las personas que examinamos lo que es la ley, lo que es la Constitución de Estados Unidos, porque hay que reconocer que el presidente Trump, antes de comenzar a tomar el poder, durante estos 4 años que estuvo ausente, contaba con un apoyo de personas que planearon muy bien lo que iban a hacer. En su periodo anterior, él puso personas en la Corte Suprema de los nueve que son miembros de la Corte Suprema, 6 son partidarios del mismo partido de él y varios de ellos fueron puestos ahí por él. Entonces lo que ocurre es que para muchos de nosotros nos preocupan las decisiones que están tomando, que para muchos son decisiones que hace unos 10, 20 años jamás la Corte Suprema hubiese tomado. Algunas personas sienten y tienen el temor de que haya algún amañe, alguna tendencia entre 2 o 3 de esos jueces a aprobar cualquier cosa que el presidente Trump les presente. Y que efectivamente va a seguir, o que la crítica es que pudiese seguir esta tendencia de seguir gobernando vía decreto,
decretando a diestra y siniestra sobre los temas de interés nacional, más allá de lo que decimos, de un contrapeso de los otros poderes del Estado. Claro, porque lo normal sería que el Ejecutivo no fuese el que pasa las leyes, sino que el Congreso, la Asamblea, el Legislativo. Pero eso requiere un proceso de negociación. Y lo que hemos visto en este tiempo que volvió al gobierno del presidente Trump es que él ha estado arisco, ha evitado tener que entrar en cualquier tipo de negociación donde otras personas podrían tener poder. A pesar de que la Asamblea, el Congreso, la Casa está controlada por su partido, no todos los miembros de su partido ahí estarían dispuestos a darle la venia y hacer lo que él diga. Algunos de ellos también quieren poder y por lo tanto le exigen cosas a cambio. Entonces, para evitar dar nada, lo que ha hecho es que ha recurrido a las órdenes ejecutivas. Y como la gran mayoría de sus seguidores no conocen muy bien cómo funciona el sistema, él se presenta como un gran héroe, como el hombre fuerte, como una persona autoritaria, y eso hace que sus seguidores lo consideren un héroe. Se entiende el análisis, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Para servirles, gracias. Gracias a usted, un gran abrazo. Eloy Abel Arcia, abogado de inmigración, doctor jurídico, nos ha hecho, por supuesto, un análisis de lo que ha ocurrido el día de hoy en los Estados Unidos y, bueno, lo que ha comentado la Corte Suprema de Justicia de limitar el bloqueo que hacen los jueces federales de distrito a las medidas de Donald Trump, medidas contra la migración, anti-inmigrantes y totalmente polémicas para la población hispana en esa nación. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que el día de hoy hemos redactado para ustedes. Corte Suprema de Estados Unidos limita el poder de los jueces contra las acciones políticas de Donald Trump y los decretos presidenciales. ¿Cuál es la repercusión de este fallo para el país? Bueno, un 76% dice impunidad ejecutiva y autoritarismo, un 9% dice que se desmantelan los controles judiciales contra Trump, politización de la justicia un 8% y justicia va a la criminalización de migrantes un 8% también. Pero un gran 78% dice que es impunidad ejecutiva que se le avala a Donald Trump. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de esta encuesta y nosotros, por supuesto, finalizamos, no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.